Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. Hoy en Noticias 1, esta tarde fue atacada con armas de fuego la comitiva en la que Juan Guaidó se movía por los barrios populares de Barquisimeto, en Venezuela. Él salió ileso. Minsalud advierte que coronavirus llegará inevitablemente a Colombia, pero que no hay que alarmarse. Mientras Duque visitaba Apartado, asesinaron a un líder social en zona rural de ese municipio antioqueño. Desconcierto político por ataque del gobierno Duque a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Histórico. Firma de paz entre Estados Unidos y talibanes de Afganistán. Y en los deportes, Germán Arango. Mabel, 2 goles, 2 expulsados y empate a 1 gol dejó una nueva versión del clásico antioqueño que volvió a contar con presencia de las aficiones de los dos equipos. Se puede jugar fútbol en paz. Atención, John Córdoba con Colonia en Alemania, Juan Fernando Quintero con River y por supuesto Jefferson Lerma con Bournemouth marcan goles y le dicen a Carlos Queiroz, una convocatoria, profe, estamos listos. Watford hizo historia, acabó con el invicto del indestronable Liverpool, que incluso jugó con su nómina titular y perdió 3-0. Le quitó el teléfono al señor y nos apuntó a todito y nos dijeron que corriéramos. Y aquí está, esta es la imagen del día, el ataque de grupos de choque del gobierno de Venezuela en contra del grupo de apoyo al presidente del legislativo Juan Guaidó. Mientras recorría los barrios de Barquisimeto, los fotógrafos pudieron captar las imágenes de uno de ellos, apuntando su arma de fuego directamente al legislador venezolano, quien también reportó que por lo menos 2 de sus seguidores habían resultado heridos. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, les tenemos las mejores noticias del fin de semana e iniciamos. El ministro de Salud encargado, Iván Darío González, visitó esta mañana el centro deportivo donde se encuentran los colombianos repatriados de Wuhan, que ya están diagnosticados como libres de coronavirus, pero señaló que es inevitable que la epidemia llegue a Colombia. Carlos Cárdenas. Mabel, el ministro también señaló que Colombia está colaborando con Ecuador, donde hoy se comprobó el primer caso de contagio. Es inevitable la llegada del coronavirus a Colombia. No se sabe cuándo, pero sí que afectará a algunos colombianos. Hemos insistido en que el coronavirus va a llegar a Colombia, como llegó hace unos años el H1N1, como llegó el año pasado el sarampión. Es decir, Colombia va a superar esto como lo va a superar el mundo. El ministro de Salud encargado, Iván Darío González, dice que aunque es inevitable que se presenten casos de coronavirus en el país, no hay razón para alarmarse. Esto es una gripa que estamos conociendo, como todos los años en Colombia va a haber gripas y tendremos que estar preparados para afrontarlas. Insiste en que Colombia está preparada para cuando llegue ese momento. Colombia fue el primer país de América Latina que tuvo las pruebas contra el coronavirus del protocolo de Berlín, que es muy importante porque es el protocolo que está usando la Organización Mundial de la Salud en todos los países. También reveló que el Ministerio de Salud le ofreció ayuda al gobierno de Ecuador esta mañana al confirmarse el primer caso de COVID-19 en ese país. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. He conversado en los últimos minutos con la ministra del Ecuador, que nos ha informado de un caso que les ha salido positivo. Y ese caso lo tienen aislado, lo tienen estudiado, conversaré con ella a lo largo del día y Colombia le ha ofrecido todo el apoyo. En relación con las 34 personas que permanecen en la Villa Deportiva en Bogotá, el ministro confirmó que están bien de salud. Los 34 personas colombianas, que incluye a la tripulación, 2 funcionarios de la Cancillería, 7 del equipo asistencial y 15 colombianos repatriados o connacionales, salieron negativos para las pruebas del coronavirus. Y adicionalmente, las pruebas que les hicimos a las 3 personas que venían de México también salieron negativas. El ministro también dijo que hasta ayer a las 6 de la tarde había recibido información de 23 alertas de posibles casos de coronavirus en diferentes partes del país y que todas fueron descartadas.
El mundo está atento a lo que sucede con el coronavirus y confirmados ya 86.000 diagnósticos positivos que incluyen fíjense ustedes, en Ecuador, que se confirmó el día de hoy, y 2.941 muertes y su inminente llegada al país. Pero ahora les contamos qué hacer con base en los consejos de la revista New Scientist. La enfermedad es letal, pero menos que sus antecesoras, y solo 20 de cada 100 pacientes requieren atención médica. El contagio se produce a una distancia máxima de 3 metros del paciente, pero el virus sobrevive en superficies tales como el celular, como los escritorios, los botones de los ascensores o los carros. ¿Qué hacemos para prevenir este contagio? Pues es muy sencillo. La clave está en el lavado de manos y la cara, el uso de tapabocas para los enfermos, las costumbres sanas para estornudar, evitar el contacto de las manos con los ojos y la boca, y en caso de sospecha de contagio, ¡ojo!, no ir al hospital, sino pedir atención domiciliaria. El Ministerio de Salud de Ecuador confirmó el primer caso de coronavirus en el país andino. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de una ciudadana ecuatoriana de 71 años, residente en España y que ingresó a su país el pasado 14 de febrero en un vuelo Madrid-Guayaquil, pero que, según la ministra, no presentó ningún síntoma a su arribo, pero que días después entró en un estado febril y de malestar. Es terrible lo que está pasando aquí, Paul. De inmediato, las alertas sanitarias se encendieron y la ciudadanía salió a las calles en busca de tapabocas y vitamina C, suplementos que ya se encuentran agotados en la mayoría de droguerías de Guayaquil, donde conseguir una caja de mascarillas pasó de costar $10 a 62 en solo horas. Los implementos necesarios, gel, desinfectantes. La gente pugna porque le vendan algún producto. Funcionarios de salud en el estado de Washington confirmaron la primera muerte por coronavirus en Norteamérica, un paciente sin antecedentes de viajes por países con alertas sanitarias. Mientras que en conferencia de prensa el presidente Donald Trump informó sobre los 22 casos reportados en Estados Unidos. África subsahariana también reportó el primer caso de COVID-19, un ciudadano italiano que voló desde Milán hasta la ciudad nigeriana de Lagos, en donde residen cerca de 22 millones de habitantes. Nigeria se prepara, pero según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, aseguran que el país está perfectamente capacitado para responder a este brote, habida cuenta de su experiencia en el ébola en 2016. Italia, epicentro de la epidemia en Europa, registra a la fecha 29 fallecidos y más de 1.000 contagios. Allí, la mayoría de encuentros deportivos y espectáculos públicos han sido cancelados. Hasta el momento, la cifra oficial es de 2.941 víctimas mortales del virus y más de 80.000 contagios en más de 60 países. Y esta mañana, cuando el presidente Duque iniciaba su visita a Apartadó en Urabá, antioqueño, a solo 1 hora de distancia se cometía un asesinato. ¿De quién se trata? Juan Fernando Barona. Mabel, el líder de Acción Comunal, Amado Torres, murió esta mañana y sus vecinos tuvieron que recoger su cadáver porque las autoridades no llegaron al sitio. El presidente Iván Duque realizó hoy una visita a Apartadó, Antioquia, una de las zonas más violentas del país, en donde visitó fincas bananeras, inauguró centros deportivos y realizó el primer taller comunitario de este año. Dele la instrucción mía. Pero cuando el presidente estaba haciendo su recorrido por las fincas bananeras, en zona rural del municipio fue asesinado Amado Torres, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria. ¿Quién lo mató? No se sabe. De todas maneras, hermano, eso ve en la finca de él, como saliendo de su casa. Están esperando. Según los testigos del hecho, los mismos campesinos de la zona tuvieron que recoger el cadáver de Amado Torres porque las autoridades no llegaron al sitio, argumentando que hay mucha inseguridad en esa parte del país. Nosotros vivimos desamparados por el Estado. Allá nunca hay presencia del ejército ni de la policía. Duque, refiriéndose al asesinato, aseguró que estos hechos se deben a enfrentamientos entre bandas criminales. ¿Quiénes están matando a los líderes sociales? El narcotráfico, los grupos armados organizados, los delincuentes que quieren arrebatarle a los colombianos la libertad. Estamos ofreciendo 20 millones de pesos para el ciudadano que nos entregue información y que nos permita llegar a la captura de los responsables del señor Torres, quien fue asesinado en jurisdicción de San José de Apartadó. A pesar del asesinato del líder social, el presidente continuó con su agenda y presidió el taller comunitario en Apartadó durante todo el día. Y que podamos también
identificar mecanismos. Duque no se volvió a referir al hecho, pero destacó la labor de las autoridades en la reducción de delitos en los 2 primeros meses de este año. Los embajadores de Canadá, Noruega y Francia respaldaron hoy el informe de derechos humanos que la alta comisionada de Naciones Unidas, en el que pide al gobierno implementar la paz y la fiscalía romper la impunidad, es apoyado por ellos. Patricia Uribe. Mabel, la ONU se refiere a la falta de medidas de protección y resultados en las investigaciones por asesinatos de líderes sociales, indígenas, defensores de derechos humanos e interesados en el proceso de paz, que han llevado al país a cifras de violencia de 2014 antes de la paz. En su informe sobre la situación del país en 2019, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, raja al Estado colombiano en el cumplimiento de esta materia por los asesinatos en serie de líderes sociales, defensores e indígenas y por la violencia sexual y de género que no parecen tener ningún tipo de castigo judicial. Mi oficina observó la persistencia de altos niveles de violencia que generaron graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo 36 masacres. Bachelet, quien leyó su informe sobre Colombia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el jueves pasado en Ginebra, Suiza, y que fuera publicado en Bogotá un día antes, es decir, el miércoles por su representante en Colombia, Alberto Brunori, tal como lo establece el Código de Protocolo de Naciones Unidas, aseguró que el número de asesinatos en 2019 de líderes y población civil es el más alto desde el año 2014. Según el informe, la mayoría de las víctimas fueron asesinadas en Cauca, Antioquia, norte de Santander y Caquetá, y estaban comprometidas con el programa de sustitución de cultivos y la reforma rural integral, por lo que Naciones Unidas calificó como actividad de alto riesgo la de la defensa de los derechos civiles. Defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia. El año 2016, nuestra oficina documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Al 19 de febrero de este año, mi oficina confirmó 4 casos y 31 más están siendo verificados. La alta comisionada Michelle Bachelet también dijo que es preocupante el asesinato de indígenas en lo que podría llegar a ser un crimen de etnia y que según el Instituto Nacional de Medicina Legal registró un incremento de casi el 52% en los homicidios en el Cauca comparado con los de 2018. En 2019 fueron asesinados 66 miembros del pueblo indígena Nasa norte del Cauca, incluyendo 13 autoridades y líderes de la raza. El informe además señala que hay grupos sociales que están siendo perseguidos a pesar de no tener señalamientos delictivos, sino solo por razón de actividades profesionales. Defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica, personas excarceladas en virtud de la ley de amnistía y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos sufren intimidación y acoso. El informe revela de otro lado que el ELN, el EPL y bandas criminales fueron los mayores responsables en la violencia sexual y de género. De los 13 casos registrados, 15 fueron mujeres, entre ellas 13 niñas. Michelle Bachelet exhortó al gobierno a implementar el acuerdo de paz, a la Fiscalía a reducir la impunidad investigando a los autores intelectuales de los crímenes contra los defensores. Y pese al duro rechazo y críticas que recibió del gobierno colombiano, los embajadores de Francia, Canadá y Noruega en Colombia respaldaron el informe de la alta comisionada y lo calificaron como importante y equilibrado en un trino publicado en redes sociales. Michelle Bachelet no le ha respondido a los ataques de Colombia. Sí, porque el gobierno recibió la evaluación de la ONU a los derechos humanos en el país con descalificaciones que iban desde acusar a la ONU de intromisión en asuntos internos hasta de calificarlo como una chambonada. Una vez conocido el informe sobre Colombia en 2019 de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno atacó al organismo internacional y a su representante en el país, Alberto Brunori. El presidente Iván Duque rechazó el documento y lo calificó como mentiroso. A mí me preocupa que haya imprecisiones y me preocupa que no se diga la verdad. Duque aseguró que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se excedió en sus funciones al recomendar en uno de sus apartes que la policía pase al Ministerio del Interior. Me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la policía debe pasar al Ministerio del Interior. Eso es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas. El consejero para la estabilización, Emilio Archila, fue aún más duro y criticó con gruesos calificativos al representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, Alberto Brunori, y al informe que presentó. Yo no tengo enredos con que me digan qué estamos haciendo mal, qué se puede mejorar, qué podemos corregir. Esto tiene que salirnos bien como país, tiene que salirnos bien a todos. Pero chambonadas como esas sí no ayudan para nada. La canciller Claudia Blum, tradicional jefe de relaciones de Colombia con otros países, no tuvo diplomacia cuando habló del informe. El informe contiene opiniones subjetivas sobre políticas públicas colombianas
que exceden su campo de acción. Desde Ginebra, Suiza, sede de la ONU para los Derechos Humanos, la vicecanciller Adriana Mejía, de quien se dijo en medios diplomáticos que fue grosera con Bachelet, manifestó que la Oficina de Derechos Humanos en Colombia nunca le informó al gobierno sus preocupaciones sobre la situación en el país. Recibimos con extrañeza que el informe de la oficina haga críticas y señalamientos que nunca han sido comunicados al Estado en materia de la legitimidad de la fuerza pública, que es la encargada de velar por la seguridad de todos. Esta es la peor etapa de las relaciones entre el gobierno colombiano y las Naciones Unidas. La guerra por los negocios criminales en el Catatumbo ha significado la pérdida de las cosechas, la interrupción de la jornada escolar, decenas de muertos civiles y la angustia de sus habitantes, razón por la cual sus habitantes están pidiendo que los saquen de su guerra y al gobierno que propicie espacios de diálogo. Eduardo López Júquer. Mabel, la guerra entre los que allí llaman pelusos y helenos dejó encerrados en sus casas a los habitantes de 3 municipios durante 17 días, sin clase en los colegios y sin posibilidades de recoger las cosechas. El paro armado de 3 días impuesto por el EPL este mes, su confrontación con el ELN por el control territorial y las amenazas contra la población civil han generado un estado de confinamiento y miedo general en los 11 municipios que componen la región del Catatumbo en norte de Santander, hasta producir una crisis humanitaria. El miedo en la población sí se sintió. La gente prefirió quedarse en sus casas, la gente cerró sus negocios, los que tenían los cultivos de precederos se le perdieron. El relato de los campesinos, alcaldes, concejales, dirigentes comunales y personeros ayer ante la Comisión de Paz del Senado es desesperante. En el 2020 se han presentado con esta nueva confrontación 3 desplazamientos masivos en 3 municipios donde se profundizó el conflicto, que fue Acarí, La Playa y Ábrigo. La confrontación que viene entre las 2 insurgencias pues, ha dejado mucha desolación, muertos de las comunidades, porque como bien sabemos, los muertos los ponemos somos nosotros, la población civil. Las comunidades reclaman que las saquen de la guerra y que el gobierno facilite espacios de diálogo para reducir los estragos bélicos. Ya nos cansamos, ya el pueblo está cansado, ya no queremos saber. Nuestros campesinos no pudieron sacar sus cosechas por lo menos en 17 días, no podían ingresar víveres, obviamente para lo elemental de la vida que es comer. La actividad económica se paralizó totalmente. Los campesinos, que son las víctimas de todas las guerras, piden darle espacio al diálogo. Sino que es urgente, compañeros y amigos, de abrir ese canal, de reiniciar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, pero también con los otros 2 actores armados. Y le solicitan al gobierno nacional mirar hacia ellos. Le recordamos que el Catatumbo es Colombia. 6 miembros de la Comisión de Paz del Senado visitaron el municipio de La Playa para conocer de primera mano la crisis humanitaria que vive el Catatumbo. Los senadores de la Comisión de Paz y los embajadores amigos del proceso fueron testigos del lamento de los habitantes del Catatumbo y la conclusión de su visita a la zona es que se requieren nuevas iniciativas de paz para esa región. Los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda, Criselda Lobo, John Milton Rodríguez, Alberto Castilla y Edgar Díaz, en compañía del embajador de la Unión Europea y delegados de Francia, Alemania, Cuba, Dinamarca, Suecia y Noruega, además de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, estuvieron en el municipio de La Playa, corazón del Catatumbo. Está en crisis humanitaria porque hay una difícil situación, hay una oleada de violencia muy grande. Ante las cifras de muerte, desplazamientos y violaciones de los derechos humanos que escucharon en la audiencia pública, los integrantes de la Comisión de Paz propusieron un acuerdo humanitario. La gente quiere que los diálogos se restablezcan. Seguramente será difícil, pero hay algo que el gobierno sí puede hacer: devolverle la condición de gestores de paz a aquellos que ya no son miembros del ELN o que aún siéndolo, incluyendo los de La Habana, quieren avanzar y explorar caminos de paz. También le hicieron un llamado de atención a los grupos al margen de la ley. Nuestro mensaje hacia las organizaciones armadas es muy claro: respeten a la población civil. No sigan practicando el confinamiento. Por favor, no más con la sociedad civil.
no más con los niños. Es a que terminen esa guerra absurda. Funcionarios de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría tomaron atenta nota de cada denuncia, mientras que los delegados de las embajadas expresaron su preocupación por lo que sucede en el Catatumbo. Estamos aquí para decir que no son solos. El mundo está mirando Colombia, el mundo está mirando a Catatumbo. En el Senado conformarán una subcomisión especial para seguir de cerca la crisis humanitaria que viven los 11 municipios que conforman la región del Catatumbo. Por tener deudas de más de 2 billones de pesos, más de 20.000 tutelas en desacato y un proceso por desviación de dineros de la salud, están dadas las condiciones para liquidar a la EPS Medimás, según los organismos de control, pero hay dificultades para dar la orden. Juliana Ramírez. Mabel, la más reciente de las razones es la que expuso Medimás, que no puede ser liquidada cuando el sistema de salud tiene pendiente una respuesta para el coronavirus. La Contraloría, Procuraduría y Defensoría solicitaron la liquidación de la EPS Medimás 4 años después de que ésta recibiera 5 millones de usuarios de Café Salud. Medimás está en cursa en todas las causales de intervención del Estado y hace rato además, de revocatoria del certificado de autorización para operar y por supuesto de liquidación. Lo que mal comienza, mal termina. Realmente lo de Medimás no fue una venta, sino fue un cambalache. Además de una presunta desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud por cerca de 635.000 millones de pesos, de un año a otro las deudas de Medimás llegaron a 2,726 billones de pesos. Esto sin contar las 23.664 tutelas en su contra y más de 35.256 incidentes de desacato. Ayer se venció la 5ª prórroga de vigilancia especial y la Supersalud ante la disyuntiva de acogerse a la recomendación de los entes de control de liquidarla o de prorrogar nuevamente la medida de vigilancia, no tomó ninguna decisión. Y la cuestión es ¿por qué ante las distintas advertencias no se hace nada? Porque el creador de Medimás es la propia Superintendencia de Salud, es decir, tendría que matar a su propia organización a la que le dio origen. Pero en segundo lugar, porque en el momento en que la liquide se va a hacer evidente que existe una situación de desfalco en Café Salud. En el contexto en el que la mitad de las EPS se encuentran incursas en vigilancia especial, otros expertos consideran que a nivel municipal los afiliados a Medimás podrían desbordar la capacidad de otras entidades, generando riesgo para el sistema. Otros analistas consideran que el riesgo es que se siga afectando a los usuarios de Medimás con la falta de un servicio oportuno. Tarde o temprano, tanto el Ministerio de Salud como la Superintendencia de Salud, como los liquidadores de Café Salud, tendrán que reconocer que este fue un negocio, porque así lo fue, muy mal hecho, en el que lo que menos se pensó fue en la debida prestación de atención a los usuarios. Medimás no convirtió sus cifras en rojo, pero mediante un comunicado atacó a los entes de control que solicitan su liquidación. Y aunque ni la Organización Mundial de la Salud se ha atrevido a declarar aún una pandemia por el coronavirus, sus directivos ya lo hicieron y argumentaron que por ello no pueden ser liquidados. Solo otro magistrado y el que se fue diciendo que los magistrados estaban dedicados al turismo judicial no tienen todavía su reemplazo en la Corte, que comenzó la semana sin quórum. Nos explica Guillermo Gómez. Mabel, para salir de la crisis se produjo una nueva interpretación del reglamento interno que permitía que con 12 votos de los 15 magistrados que había el viernes se podría elegir a los sucesores de los 7 que se han ido por periodo cumplido. Aunque oficialmente la Corte Suprema explicó la elección de 7 nuevos miembros de esa corporación con el argumento de que interpretó su quórum decisorio bajando de 16 a 12 el número de votos exigidos para aprobar el nombre de los candidatos, nadie dejó de notar que la llegada de los reemplazos de los togados que se retiraron por periodo cumplido se realizó solo un día después de que saliera de la Corte el magistrado Ariel Salazar, uno de los más conflictivos miembros de ese alto tribunal. Nunca he estado de acuerdo con el vicioso sistema de acumular las vacantes como forma de presionar la elección de los recomendados. Ariel Salazar era conocido en la Suprema por hacer parte de un bloque de magistrados antioqueños a los que llamaban los paisas. Estos habrían hecho acuerdo entre ellos para evitar la llegada de varios candidatos que no eran cercanos a sus preferencias políticas de tendencia derechista. En particular, Salazar se movió antes de su retiro en medios de comunicación a los que les dejó conocer 3 cartas en las que daba a entender que los candidatos que estaban en lista y que al grupo
grupo de los Paisa no les gustaban, no eran los mejores. Reconozco que en oportunidades he cumplido con mi deber y responsabilidad votando en blanco cuando se ha tratado de candidatos cercanos y recomendados. Salazar, en cambio, dejó conocer su preferencia por Francisco Barbosa para fiscal general y por eso cantó su voto por ese candidato de la terna presidencial, candidato que también era el preferido del gobierno Duque y del uribismo. Reitero mi compromiso de seguir votando ceñido al reglamento por los mejores candidatos como lo hice para la elección del señor fiscal. De Salazar siempre se dijo que era cercano del grupo político que hoy está en el poder. Por eso, para nadie en la Corte Suprema fue una sorpresa que solo a 24 horas de su salida se hubiera logrado llegar a un acuerdo para elegir a los 7 magistrados que hacían falta para integrar la sala plena. Ellos son 3 para la sala penal. Gerson Chaverra, quien reemplaza a Luis Guillermo Salazar. Fabio Ospitia asume la vacante que dejó José Luis Barceló. Y Hugo Quintero estará en el despacho que era de Fernando Castro Caballero. 3 para la sala laboral. Luis Benedicto Herrera, quien suple el puesto que dejó Luis Gabriel Miranda. Iván Mauricio Lenis por Rigoberto Echeverry y Omar Ángel Mejía por Mauricio Burgos. Y 1 para la sala civil, Francisco José Ternera, quien ocupará la silla de la ex magistrada Margarita Cabello Blanco, actual ministra de Justicia. Y llegan las cifras del talento humano de Bogotá frente al de otras 130 ciudades del mundo, lo que indican los indicadores. El índice Kearney, que mide las posibilidades que una empresa global tiene de conseguir su talento humano, clasificó a 136 ciudades y le dio el primer puesto a Londres, el 56 a Santiago de Chile, el 62 a Buenos Aires, el 87 a México y el 88 a Bogotá. Esto indica que en Colombia el talento está lento. Esto es lo que indican los indicadores. Talento. Y la guerra de Afganistán, que oficialmente arrancó en 1979, podría estar llegando a su final, luego del acuerdo que suscribieron hoy Estados Unidos y la milicia talibán, que hoy controla la mayoría del territorio. En 14 meses, más de 7.000 soldados norteamericanos que hoy combaten en ese lugar estarían de regreso en casa. El último sobreviviente del grupo fundador de los talibanes de Afganistán firmó hoy con el embajador de Estados Unidos allí un acuerdo en el que los locales se comprometen a romper toda alianza con grupos islámicos radicales y los extranjeros, a que más de la mitad de sus tropas regrese a casa en poco más de un año. No canten victoria, les advirtió desde Washington Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, a los talibanes, luego de aclarar que no se trata de un tratado de paz, sino de un voto de confianza a los talibanes, que de no cumplirse implicaría una nueva ofensiva. Los analistas tampoco lo describen como un acuerdo de paz, sino como el inicio de un diálogo interafgano que traiga fin a la guerra que ese país vive desde finales de la Guerra Fría, inicialmente para confrontar la invasión rusa y que luego se intensificó a partir de septiembre de 2001 y que a Estados Unidos le ha costado 2.500 vidas en ese territorio. En 14 meses, si se cumple el acuerdo, habrán salido de Afganistán más de 7.000 combatientes de Estados Unidos para que otros 8.500 permanezcan como garantía del cumplimiento de los propósitos del diálogo. Y una decisión similar se espera frente a los otros 8.600 combatientes de otros 37 países extranjeros que acompañan a Estados Unidos en ese país. Y esta es más que una recomendación, es una historia que todos queremos compartir con ustedes. Un fotógrafo internacional que tuvo que salir del país debido al temor o al estigma que le había impuesto una senadora, ya regresó a Bogotá, pero para exponer su trabajo que realizó en los últimos días de la guerra en los campamentos de las FARC. Lo que yo espero es que la gente entienda que la Colombia rural es mucho más lejos de las fincas de verano. Desde esta semana y hasta el 9 de abril estará abierta al público la exposición Los días póstumos de una guerra sin final, en el que el fotoperiodista Federico Ríos muestra la cotidianidad de los exguerrilleros de las FARC antes, durante y después del acuerdo de paz. Pero al final son hombres pobres contra hombres pobres derramando sangre en los campos. Sin seguridad, solo con un escueto protocolo de la Cruz Roja en el que si los llegaban a matar sabían dónde recoger su cuerpo, Federico, quien ha publicado su trabajo en prestigiosos medios internacionales como The New York Times, Bloomberg, Reuters y National Geographic, atravesó el país por trochas y ríos para fotografiar a este grupo al margen de la ley con un único acuerdo con ellos. Sus fotos no podían ser revisadas ni censuradas. Ojalá pudiera venir el presidente Duque y su bancada, porque creo que
tal vez no conocen esta parte del país. Federico Ríos, quien tuvo que salir del país a causa de señalamientos de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien lo acusó sin ninguna prueba de ser un colaborador de la guerrilla, es un convencido de que tiene una deuda para que los colombianos dialoguen con sus fotos. Crocs de la Selva, Wilson de Jesús Martínez, El Rojo Arriba y Cortina de Humo son algunos de las 97 imágenes que componen su exposición, cuya selección salió de un archivo de 40.000 fotos que construyó entre 2011 y 2019. Me marca profundamente la imagen de la fotografía del instante del no, porque los guerrilleros estaban completamente desolados. De martes a viernes de 2 a 5 de la tarde en la Galería Bandi Bandi estará disponible Los días póstumos de una guerra sin final y su creador para contarles cada historia detrás de cada imagen. Federico Ríos es uno de los más importantes fotoperiodistas, fotoreporteros que tiene Colombia, si no es el mejor. Recomendada exposición. Estamos de regreso. Grupos de respaldo al gobierno de Venezuela atacaron hoy con armas de fuego a una comitiva del presidente del legislativo Juan Guaidó durante una travesía de por los barrios populares de Barquisimeto, el Golfo de Maracaibo. La caravana que acompañaba al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, fue atacada con disparos de armas cortas y piedras. Así quedó uno de los vehículos de la comitiva. Estas fotografías, tomadas por la agencia de noticias AP, muestran a un hombre con el rostro cubierto apuntándole con una pistola aparentemente a Guaidó, mientras recorrían uno de los sectores más populares de Barquisimeto, Estado Lara. Llegaron muchos de los chavistas y nos cayeron a tiro, nos rodearon, nos pegaron, nos robaron todo. Mi maletín completo me lo robaron todo. Durante la manifestación, frente a la parroquia Juan Villegas, en la que Guaidó y sus seguidores anunciaban la unión para las protestas que llevarán a cabo el próximo 10 de marzo, hubo disparos por parte de uno de los colectivos chavistas. El colectivo llegó aquí a amedrentarnos y que me iban a lanzar un tiro. Lo que sí sé era que me querían quitar el teléfono, pero yo no me dejé. Entonces, no tengan miedo, corran, salten, brinquen, no se dejen agarrar porque eso es lo que le tienen miedo a ellos. Guaidó se comunicó con un joven de 16 años que fue impactado en una pierna. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes, pana? Es el presidente. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Cómo estás? Fuerte. Bueno, hermano, cuente con... Te duele, ¿no? Cuente con nosotros. Un militante del movimiento Primero Justicia también resultó herido. Tenemos información de un herido de bala en el abdomen, estamos por confirmarla, estamos tratando de ubicar, porque incluso los mismos grupos terroristas se llevaron a esta persona, es una persona de avanzada edad. Primero Justicia tenemos por lo menos a unos 5 o 6 lesionados. ¿Cómo lo dieron? ¿Lo apuntaron con la pistola? Los afines al régimen de Maduro también intentaron robarles los teléfonos celulares a civiles que estaban en la manifestación. Me quitó el teléfono al señor y nos apuntó a todito y nos dijeron que corriéramos. Guaidó solicitó investigar además a estos hombres que, según testigos, hicieron parte de los grupos armados que atacaron con disparos a los manifestantes. El hallazgo casual de una paciente de cáncer de mama en Escocia fue convertido en una aplicación de la tecnología al alcance de las manos que les ahorra dinero, tiempo y angustias a los enfermos. La razón por la que una mujer descubrió en un parque de diversiones que tenía cáncer de mama, luego de pasar frente a una cámara térmica que hacía parte de las atracciones para los visitantes, dio pie a un grupo de ingenieros mexicanos para crear Termi, un desarrollo tecnológico capaz de detectar, midiendo la temperatura corporal, el cáncer de mama hasta con un 95% de precisión, una cifra mayor a la de una mamografía y sin rayos X. Es la detección temprana. ¿Por qué? Bueno, con la detección temprana sabemos que esto es igual a vidas salvadas. Es la finalidad del proyecto, salvar vidas. Es un software con una cámara térmica que toma imágenes al pecho de la paciente, mientras estas son analizadas por otro software de inteligencia artificial que los estudia y clasifica. Principalmente mediante una cámara especial, una cámara térmica,
tomamos una imagen de la persona en escala infrarroja, de ahí hacemos un procesamiento automático mediante visión artificial, lo agregamos a nuestro algoritmo de inteligencia artificial para obtener un resultado inmediato. De manera que cuando el flujo de sangre y el metabolismo se eleva, aumenta la temperatura de la piel, lo que permite la rápida identificación de las células cancerígenas. A pesar de los esfuerzos que hay el día de hoy, generalmente se detecta cuando mide entre 2 y 5 centímetros. Estamos hablando de que pasaron años en desarrollarse el cáncer en la mayoría de los casos. Pero con Termi, nos va a permitir encontrarlo desde 5 milímetros, es decir, a unos meses de que está formando. Termi representó a México en la más reciente edición de Una Idea para la Historia, ocupando el segundo lugar con su avance, pero el logro que ellos quieren alcanzar es poder decir que ayudaron a muchas más mujeres a vivir más. Una frase que decimos mucho es que el éxito de Termi no se mide en ventas, sino en vidas salvadas. Aquí estamos de regreso. La hija de un panadero del Catatumbo que hace 22 meses padece una enfermedad incurable debe ser trasladada a donde está su padre, pero desde entonces el traslado está a la espera de que él remodele su casa. ¿Qué tal esto? Este panadero de 42 años está incapacitado por una hernia discal. Pero esa no es su mayor desgracia. Desde hace 22 meses ve cómo su hija se deteriora lentamente sin siquiera poder trasladarla a su casa para que tenga un poco de paz. Eso es bastante duro porque siempre con Julie estuvimos caminando, jugando, riendo, llevándola al colegio y ahora en esa situación que ella se encuentra en estado vegetal. Su hija Yurley tiene 22 años. Cuando cumplió 11, sufrió una convulsión. Fue remitida del hospital de Aguachica Cesar a Barranquilla, donde los médicos que le indujeron a un coma para evitarle más convulsiones descubrieron que había adquirido meningoencefalitis equina, una bacteria transmitida por caballos que ataca el sistema nervioso. La niña se recuperó. Pasaron 10 años y volvió a convulsionar tantas veces que no pudo reaccionar. Los médicos que la atendieron en Aguachica ordenaron trasladarla a un hospital mejor equipado. De ahí Comeva empezó el drama de no hacerme la remisión de urgencia a la ciudad de Valledupar para un tercer nivel. Ya en Valledupar pasaron semanas, meses y la ilusión de volverla a ver activa se desvaneció. Dijeron que nada podía recuperar a su hija, que la soledad del hospital le estaba haciendo más daño y que lo mejor para ella era regresarla a su hogar en Aguachica Cesar para darle no solo atención, sino afecto familiar. La idea mía es traérmela porque ya me le dieron la salida y los médicos dicen que lo sano y lo ideal es que la hija esté en el seno de su familia. La clínica en Valledupar, donde está su hija, no tiene convenio con su EPS. Si la clínica le da de alta para traernos a Comeva, ya fuimos a Comeva, solicitamos varias veces el traslado y Comeva no ha sido capaz de trasladarla para acá. ¿Por qué? Porque no tienen convenio con ningún prestador domiciliario en casa. Sus recursos económicos no son suficientes para llevarla a casa. Hice unos créditos en los bancos me remataron la casa, me la van a rematar prácticamente. ¿Por qué? Porque no tengo qué pagar. Schneider insiste que los 650,000 pesos que recibe cada mes del porcentaje de su sueldo, porque está incapacitado, solo alcanzan para los pañales de su niña enferma y para alimentar a su hija de 14 años. No tiene los 2 millones de pesos que costaría el traslado de Yurley en ambulancia medicalizada en un viaje que dura 7 horas. El transporte no me queda para la comida, entonces me toca viajar en estos momentos con 28,000 pesos, que es lo que pude recolectar ayer. Como si ya no fuera bastante, fue denunciado por no estar con su hija el tiempo que ella necesita. Para colmo de males, la clínica me denuncia, el viernes me denunció en la Secretaría de Salud de Aguachica Cesar y me denunciaron en la Personería de Valledupar. Me denuncian es que por abandono social. Dice que tengo un año que no voy a ver a la niña. Eso es una gran mentira. Con el pasar de los meses, Yurley ha empeorado. Pues que sea una vida digna, donde la podamos consentir, que podamos hablar. Así yo sé que ella no nos oye, no nos escucha, no nos habla. Triste ver a Julia así. Consultada Comeva EPS, esta respondió en esencia. La EPS adelantó el proceso con un prestador domiciliario. Sin embargo, la IPS para esta clase de servicios solicita algunas condiciones específicas de la vivienda donde se realiza la atención. Condiciones que en este caso no se cumplen. Comeva añadió que según la evaluación médica, la paciente requiere 12 horas de acompañamiento de enfermería en casa y no 24. Este círculo vicioso no lo arregla nadie en el sistema de salud. Entre tanto, Yurley sigue sufriendo.
Nos vamos, pero nos vemos en las redes sociales y mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Enseguida los invitamos a ver La Titular con Germán Arango. A ustedes gracias por elegir la independencia.